de solamente criticar. Los invito, compañeros y compañeras, a que rechacemos la idea del muro, termino, señor presidente, sin duda, por lo que significa esa afectación a la visión del derecho de los pueblos, pero sobre todo, compañeros y compañeras, que hoy enfrentemos el reto de lo que significa regresarle la dignidad al pueblo mexicano y a nuestro gran país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Senador Jorge Arrechiga Ávila. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros senadores, buenas tardes. Hoy más que nunca, México y lo que representa para los Estados Unidos de América está presente en los discursos de los candidatos de los partidos demócrata y republicano. Lamentablemente, en el caso de este último, es sostenible la ignorancia con la que se refiere a la importancia que tienen México y los mexicanos para la sociedad estadounidense. El proceso electoral que se vive en los Estados Unidos de América influye de manera particular en México, pues compartimos la frontera más larga y dinámica del mundo, además de mantener fuertes relaciones políticas y económicas sin perder de vista los constantes flujos migratorios. Como ya dije, a lo largo de las precampañas y campañas electorales, el aspirante y ahora candidato republicano Donald Trump ha hecho declaraciones desafortunadas sobre los mexicanos, que no reflejan más que su profundo desconocimiento sobre nuestro país. Por ello, los legisladores del Partido Verde coincidimos en la necesidad de no caer en provocaciones, sino establecer acercamientos con actores que, como Donald Trump, inciden en el contexto político y económico global, para dejar en claro lo que México jamás aceptará y los riesgos para los Estados Unidos de cancelar la relación económica de los últimos años, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. No es una sorpresa que con gran visión de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto dialogue con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos para conocer de primera mano sus propuestas con su ánimo de respeto hacia nuestro país. Con esta interlocución, el Gobierno de la República da muestra de su voluntad para tener puentes en lugar de construir muros, como ha sido propuesto en la plataforma electoral de Donald Trump. Congruente con los principios que rigen la política exterior de nuestro país, el presidente Peña apuesta por el diálogo y la cooperación con quienes pueden llegar a la presidencia de los Estados Unidos, como una forma de anticiparse al intercambio diplomático para que tarde o temprano ocurrirá. Se equivocan quienes pretenden que el jefe del Estado mexicano entre en una dinámica de insultos o descalificaciones sobre los que se basan en la emoción. Las descalificaciones expresadas por Donald Trump hacia nuestro país han indignado a los mexicanos, pero sería ingenuo ofendernos por mentiras. A nadie le debe quedar la menor duda de que una relación diplomática de casi 2 siglos de tradición, un intercambio comercial de $1 millón por minuto y un tránsito de 1 millón de personas diariamente, pero sobre todo los profundos lazos de amistad y respeto entre México y los Estados Unidos son mucho más fuertes que cualquier candidato. Demos oportunidad a que el Gobierno de la República dialogue con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, pues tenemos plena confianza en que en este acercamiento redituará el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. No podemos darnos el lujo de pasar por alto que los candidatos Clinton y Trump mantienen una cerrada pelea por la presidencia de los Estados Unidos. La diferencia en las encuestas entre ambos es muy reducida. El riesgo para México que Trump gane está ahí. No podemos cerrar los ojos a esta perspectiva. Por ello,
En el Partido Verde estamos convencidos de que si bien puede ser controvertido ante este panorama, el presidente Peña tomó la decisión correcta. El tiempo nos lo dirá. Es cuanto, senador. Presidente. Muchas gracias, senador Arrechiga. Senadora Dolores Padierna, tiene el uso de la palabra. Con su venia, presidente. Peña Nieto invitó al enemigo de México. Lo recibió cuando él quiso. Lo dejó tomar la batuta de la conferencia de prensa conjunta. El desastre perfecto. La recepción de Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump ofendió a las y los mexicanos, ofendió a nuestros connacionales en Estados Unidos, pero también ofendió a la Embajada norteamericana en México, comprometió al gobierno federal a una posible intervención de Washington en nuestra propia política interior y denigró la investidura de la presidencia de la República. Por donde se le vea, fue una pésima decisión. Lo peor no solo fue la decisión del gobierno de Peña Nieto de intervenir en la contienda presidencial interna de Estados Unidos, sino la humillación de Donald Trump a los mexicanos, quien no modificó un ápice su posición antiinmigrante, xenófoba y represiva en contra de los mexicanos y de nuestra nación. En su discurso de Phoenix, Arizona, horas después de su encuentro en Los Pinos con Peña Nieto, Trump reiteró que México pagará por el muro al 100%, aunque, entre comillas, los mexicanos no lo saben todavía. Esta declaración fue una bofetada, una burla abierta, una humillación y un menosprecio al presidente de México. Trump dio a conocer su decálogo para una política antiinmigrante. En ningún punto modificó, matizó o suavizó sus posiciones insultantes para los mexicanos y para los centroamericanos. Por el contrario, reiteró que aplicará una política de cero tolerancia a los inmigrantes, sin importarle la violación de los derechos humanos. Presumió que construirá un precioso muro y reiteró su oposición al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mensaje de odio y polarización de Trump simplemente se agravó tras el encuentro de Peña Nieto en México. Lo peor fue que el primer mandatario mexicano siguió en su discurso autocomplaciente. Peña Nieto fue incapaz de desmentir a Donald Trump en público y ante el pueblo de México que nosotros no vamos a pagar un solo centavo de ese delirante muro, que tampoco fue capaz de exigirle al magnate que se disculpara por los insultos que ha emitido desde el inicio de su carrera a la Casa Blanca. En entrevista televisiva, Peña Nieto ofendió una vez más la inteligencia de todos los mexicanos al señalar que sí apreció un cambio en el tono de Donald Trump y que el diálogo es la ruta para encontrar acuerdos. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál acuerdo? Trump simplemente utilizó la foto con Peña Nieto para endurecer su discurso, fortalecer su campaña y no se puede dialogar con quien se niega la dignidad
del pueblo mexicano. Dos ex embajadores recientes de México en Estados Unidos criticaron duramente la decisión de recibir al candidato republicano en Los Pinos. Miguel Bazáñez escribió en su cuenta de Twitter: nadie como Trump ha puesto tal nivel de peligro en la relación México-Estados Unidos en los últimos 50 años. Lamento profundamente la invitación. Alejandro Sarucán redactó: la invitación legítima a Trump y su xenofobia, legitima a Trump y su xenofobia y envía un mensaje de que no hay costo de atacar a México y a los migrantes mexicanos. Lo peor es que el gobierno de Peña ni siquiera fue capaz de escuchar a sus propios ex embajadores. Ante esta situación que consideramos de suma gravedad, y debo de mencionar que Peña Nieto está también violando los principios normativos de nuestra Constitución, la autodeterminación de los pueblos, porque permite el injerencismo, la solución pacífica de las controversias, no andar a las trompadas, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, cuando Donald Trump se la pasa amenaza tras amenaza, la igualdad jurídica entre los estados. Este Estado mexicano está en igualdad de condiciones que el Estado norteamericano. Por ello, nosotros decimos que el Senado de la República debe de hacer un extrañamiento al titular del Ejecutivo Federal por la nula defensa del país ante los ataques de Donald Trump, al tiempo de exigirle a él mismo, a Enrique Peña Nieto, una disculpa pública al pueblo de México del mismo por haber recibido y por respaldar implícitamente a un antimexicano, y la postura contra México de ese personaje. El Senado de la República también se debe de deslindar de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América, y también pedir la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu ante el Pleno de esta soberanía para que nos explique la decisión, los acuerdos privados que discutieron el Ejecutivo Federal y el candidato republicano antimexicano a la presidencia de Estados Unidos. Me están mocionando en tiempo, quería mencionar 4 cosas más, pero ojalá estos 3 pedidos se haga eco por dignidad del propio Senado de la República, y en la defensa del pueblo de México se hagan caso de estos 3 pedimentos que hace el PRD. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna, y le agradecemos el respeto al acuerdo pactado. Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Ay, gracias. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el miércoles pasado nuestro país sufrió una de las más grandes ofensas de las que tengamos registro: la visita a la residencia oficial de Los Pinos por parte del xenófobo y discriminador que tanto ha etiquetado a los mexicanos de violadores y criminales. Pero sí, fue ese al que el gobierno de nuestro país le puso la alfombra roja, al que le puso a México como tapete electoral. Las consecuencias no son menores. Hay consecuencias políticas y hay consecuencias económicas. En esta reunión, el jefe del Ejecutivo dijo sí a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Olvidan que nada más de ahí dependen el 80% de las exportaciones de nuestro país. Pero también hay consecuencias de índole política. Y una de ellas, la relación diplomática más importante que tiene nuestro país, que es la de Estados Unidos, ahora la ponen en riesgo, le abren nuevos frentes. Lejos de ayudar, con esa visita de ganar Hillary Clinton, se abre un agravio. Pero de ganar Donald Trump, México no ganó absolutamente nada.
no existió beneficio alguno. Y tercero, existe también un agravio a todos los mexicanos. El solo hecho de que Donald Trump viniera a suelo mexicano a hablar de la construcción de un muro ofende, indigna y, por supuesto, merece el total rechazo por parte de este Senado de la República. Tan equivocada es la estrategia que siguió el Ejecutivo que ahí tenemos la negativa de Hillary Clinton para visitar nuestro país. Hoy la política exterior de México es inconsistente, errática, carente de contenido. Y es por ello que la bancada de Acción Nacional nos pronunciamos por invitar al presidente de la República a un diálogo abierto, franco, constructivo con este Senado de la República. La política exterior es corresponsabilidad del Senado de la República. El Senado quiere ser corresponsable, no cómplice. No vamos a avalar jamás este tipo de invitaciones. El tema sustantivo aquí es la dignidad de México, nuestra soberanía. Lo urgente es la defensa de los mexicanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Es por ello que presentamos un punto de acuerdo. En primer lugar, porque consideramos necesario un extrañamiento al presidente de la República. En segundo lugar, porque reprobamos la postura pública asumida por el presidente, contraria a la defensa de la dignidad de las y los mexicanos. En tercer lugar, invitamos al presidente de la República a un diálogo directo con este Senado. Queríamos un diálogo republicano. Ya vimos muchos diálogos en la televisión, ya vimos muchos informes, pero lo que no vemos es la verdadera construcción de una república que haga honor a nuestros preceptos constitucionales y sobre todo también a nuestras convicciones. Cuarto, al no ser una interlocutora válida ni para su jefe, pero tampoco para los Estados Unidos, pedimos al titular del Ejecutivo Federal la renuncia inmediata de la secretaria de Relaciones Exteriores. Y por supuesto, nos pronunciamos en contra de cualquier intento de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Acción Nacional sí valoramos nuestras exportaciones, sí valoramos nuestros empleos, sí valoramos las inversiones. Y esas no son piñata electoral de Donald Trump y mucho menos están a merced de los caprichos de un gobierno. Exhortamos a todas las fuerzas políticas, pero también muy importante, a las y los ciudadanos, a formar un frente a favor de la defensa de los mexicanos radicados en el extranjero y a la exigencia del respeto a sus derechos humanos. Si el gobierno no los defiende, el Senado de la República está listo para su defensa moral y jurídica. A pocos días de la celebración del Día de la Independencia, debemos recordar que independencia es soberanía. Y esa se construye a través del respeto y de la dignidad. El gobierno de la República parece haber olvidado ambas. Ni el pueblo de México, ni el Estado mexicano debe permitir que se siga deteriorando la fortaleza y el buen nombre de esta gran nación, nuestro querido México. Es cuanto. Gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón. Senadora Marcela Guerra Castillo tiene el uso de la palabra. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadoras y senadores. El señor Donald Trump es el candidato más antimexicano de la historia de los procesos electorales en Estados Unidos. Su visita generó malestar en los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto tomó la valiente decisión de tener un puente de comunicación con el señor Trump para sensibilizarlo sobre las recurrentes y peyorativas expresiones empleadas y para referirse al sentir de los mexicanos en cuanto a la posición migratoria y hacerles saber que no aceptamos ni aceptaremos un muro en la frontera
y mucho menos pagaremos por eso. La esencia de la política mexicana, compañeras y compañeros, es el diálogo. Y quien se opone al diálogo con cualquier pretexto que sea, está exhibiendo el intolerante que lleva adentro. El gobierno de la República, por ello, siempre ha elegido el diálogo como la mejor forma para dirimir controversias. Además, el diálogo es la vía adecuada para sensibilizar a las personas como Donald Trump, que tienen una percepción errónea del fenómeno de la migración y de los mexicanos. No ha sido pues esta la primera vez que un mandatario mexicano se reúne con candidatos presidenciales. En este caso, recordemos que en julio del 2008 el entonces candidato John McCain también se reunió con el presidente Felipe Calderón. Qué fácil hubiera sido evadir el diálogo con el señor Trump, pero se eligió la única opción que responde por los intereses de México y los mexicanos. Cuanto más grandes sean las diferencias, y son las diferencias, más se necesita el diálogo político. ¿Cuál es el logro? ¿Yo o el volumen? ¿Qué va? ¿Cuál es el logro de Donald Trump? Donald Trump logró unificar a los mexicanos y a los mexicoamericanos en su contra. A estudiantes, a trabajadores, a empresarios, a organizaciones civiles, a hombres de finanzas y a los más de 35 millones de migrantes de origen mexicano que radican en Estados Unidos. Debemos insistir en fomentar que la difusión de la sana e intensa relación bilateral con Estados Unidos garantiza primeramente la seguridad de ambos países. Que los mexicanos trabajamos esforzadamente para generar oportunidades en nuestro país. Que no aceptamos un muro fronterizo y que los mecanismos bilaterales existentes que cada día adquieren mayor certeza, gracias a los avances en su institucionalización, han demostrado ser eficaces para generar prosperidad compartida. México ha entendido que el señor Trump es un riesgo para nosotros, es un riesgo para su país y es un riesgo para el mundo, porque no es confiable ni consistente. Durante la conferencia de prensa del miércoles pasado, reconoció en México las consecuencias negativas que implican el tráfico de armas y aceptó la necesidad de contar con un enfoque integral para combatir ese trasiego en el caso de llegar a la presidencia de su país. Pero a pocas horas después, en Arizona, recomendó a su auditorio: compañeros americanos, cuando voten, no olviden la segunda enmienda de nuestra Constitución, deslizando con ello los grandes intereses que lo deben unir a la Asociación Nacional del Rifle. Como nación, reprobamos toda expresión xenófoba e insultos hacia cualquier pueblo del mundo. En el concierto internacional, el respeto, la tolerancia y el diálogo deben de ser las directrices que rijan las relaciones entre las naciones. Es cuanto. Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. Pasamos a la ronda de intervenciones. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia. ¿Queremos orden y respeto? ¿Queremos certeza y certidumbre jurídicas? ¿Queremos ver la viga en el ojo ajeno, creyendo que nosotros en el propio estamos impolutos? Que una persona les ponga la agenda. Yo respeto, pero no comparto. ¿Qué pudiéramos decir nosotros de la forma tan desastrosa de nuestra frontera sur? ¿Qué pudiéramos decir nosotros de que ahora acusamos los criterios no compartidos, aún en el esquema de las ofensas a la hora de traducir de su idioma al nuestro sus expresiones, cuando que nosotros somos terriblemente
iguales o peores con quienes transitan en nuestro territorio y que no nada más ingresan por la frontera sur. ¿Qué podemos hacer nosotros para asumirnos responsables de lo que no hemos hecho? Es más, me imagino que la inmensa mayoría de todos mis compañeros han viajado a Estados Unidos, si no necesariamente han regresado por tierra. Pero cuando regresan por tierra, resulta que el gobierno mexicano, para efectos migratorios, les da libre tránsito al que sea, siempre y cuando el vehículo traiga placas de nuestro país. No hay una manera de verificarlo. Y entonces, si acaso le llegase a tocar el semáforo en rojo en el sistema aleatorio, lo paran para revisar mercancías, pero no para autenticar la personalidad de la persona. Y ahí pudieran estar entrando a este país cualquier tipo de delincuentes, independientemente de que también personas muy positivas. Pero en esta discusión, que una persona traiga de cabeza a tantos mexicanos, pues para mí es muy triste. Insisto, respeto, no comparto. Y es evidente que no cabe duda que a la distancia y en lo impersonal de las redes, pues sucede que si no se decía, se hacía mal, y si se hacía como se hizo, está peor. Lo que queda claro, al menos para mí, es que ido el enemigo, casi todos son valientes. Y muy probablemente, siendo respetuoso y en la libre autodeterminación de los pueblos, habría que advertir que yo no quiero fronteras como la frontera del sur de nuestro país. Yo no sé si los Estados Unidos de América la quieran en la propia con México. Yo no la quiero así. Tampoco quiero, como les decía, que allá nos traten o traten a los connacionales como nosotros tratamos a los que, violando disposiciones legales, ingresan a nuestra patria. Pero el tema migratorio en Estados Unidos es un tema no nada más contra los latinos. El tema migratorio en Estados Unidos es un tema que ha estado en la agenda de ellos desde hace varios años y décadas. Y aquí me resultaba chistoso cuando el estado de Arizona legisló para cerrar su frontera en términos de libre trasiego, porque hay partes para ingresar con orden y respeto y respetando las reglas que le son propias y no por la brecha o la vereda. En México se rasgaron las vestiduras muchos, cuando lo que no entendían es que esa ley no era antimigrante, era un problema presupuestal. Era un problema muy grave, porque siendo competencia del Capitolio y de la Casa Blanca la parte migratoria, cuando ésta no hacía su chamba e ingresaron más de 700,000 extranjeros a Arizona, el estado de Arizona se vio obligado, ahora por las leyes locales, a darles educación, servicios de salud, etcétera. Y entonces la parte de la recaudación fiscal no les alcanzó y los impuestos locales de Arizona se incrementaron del 6 al 9 y fracción. Para ellos era un tema de competencias de distintos órdenes de gobierno, de omisión en el cumplimiento de las obligaciones. Y claro, aquí nos arrojamos en la bandera y quisimos interpretar como mediáticamente podríamos haber hecho un escándalo. Pero, hombre, ahí tienen al sheriff de Maricopa. Esa sí es autoridad presente.
De ella sí se conocen actos. Este es un ciudadano común, experto en la comunicación mediática. Y si el presidente de la República lo enfrenta sin lastimar su investidura e invitando a los dos, muy respetable que uno haya querido venir y la otra no haya querido asistir, pero más respetable que lo haga no poniéndose en el nivel del ofensor. Compañeros legisladores, tenemos grandes temas que atender y el día de mañana muchos mexicanos, varios por lo menos, aspirarán a ser presidentes o a presidente de este país. Ya lo vimos en la elección pasada. Ahí andaban viendo cómo se entrevistaban y cómo viajaban a cada rato a Estados Unidos de América para que les conocieran y les escucharan. Creo que este debate no tiene mayor futuro que seguir siendo una discusión bizantina, cuando realmente no nos asumimos responsables de lo irresponsables que hemos sido como nación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas. Senadora Marta Tagle Martínez, tiene el uso de la palabra. Compañeras y compañeros senadores, indignación, rechazo, enojo, mal humor social generalizado es lo que se vive estos días a partir de la visita fallida de Donald Trump. Y me pongo en el papel de los legisladores, de los compañeros que han querido venir a justificar esta tonta decisión, por decirlo menos, aduciendo una serie de argumentos para tratar de defender lo que a todas luces es indefendible. Porque cada uno de ustedes sabe perfectamente que se suma a la larga lista de errores que ha cometido el Ejecutivo Federal y, sin embargo, tienen que tratar de defenderlo el día de hoy. No nos equivoquemos, compañeros. No estamos aquí hablando de la política exterior de Estados Unidos. No. Aquí estamos hablando de la política exterior mexicana, que ha argumentado una y otra vez, con base en el artículo 89, fracción 10, que los principios que sigue esta política exterior es de no intervención y que por eso no podríamos estar invitando a hablar públicamente a los candidatos presidenciales. No nos equivoquemos. No venimos aquí a hablar del señor Trump, ni de su xenofobia, racismo, misoginia, ni del desprecio que ha mostrado por mexicanos y latinos que han hecho posible que en ese país existan servicios, producción y economía. No, no estamos hablando aquí de Donald Trump. Estamos hablando aquí de la ocurrencia que tuvieron en la presidencia de la República de invitarlo a hablar con el presidente. Estamos hablando aquí porque todo mundo se hace esa pregunta. ¿En qué diablos estaba pensando el presidente al prestarle al peor enemigo de su país la casa presidencial para beneficio de su campaña? ¿O que acaso no se dieron cuenta que solamente lo usó como un acto más de campaña? Él quería venirse a tomar la foto con la bandera mexicana detrás. Eso es lo único que le interesaba. Y la presidencia se prestó a ese juego. Hoy estamos hablando aquí de uno de esos errores garrafales, uno de tantos
que ha cometido el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, me parece que después del de Casa Blanca, este se ha constituido en uno de los que más están lastimando a los mexicanos. No sé si ya leyeron a Jesús Silva Herzog. Él dice: el presidente agredió al país, excusó el racismo de Trump, sugiriendo en la conferencia de prensa que su discurso había sido, en realidad, un malentendido y que confiaba en que querría una buena relación con México. El presidente ofendió particularmente a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que no solamente escuchan la violencia verbal de Trump, sino que encaran el odio que su campaña ha levantado en su contra. Y continúa: dañó irreversiblemente la relación del presidente de México con la candidata puntera de los Estados Unidos. Y si no lo entendemos así, vean la respuesta de ayer de Hillary Clinton de no aceptar tal invitación. Me parece, compañeros legisladores, que si nos asumiéramos realmente como un poder legislativo